En el video anterior se explicó cómo se grafica la función polinomial, que es esta que está aquí, que es de grado cúbico, y la gráfica fue esa. Obviamente reportamos todos los puntos que eran necesarios y ahora vamos a graficar otra función. La diferencia es que ahora esta es de grado cuarto, por lo cual para hacer la graficación, pues lo primero que voy a hacer es derivar. Sabemos que se deriva porque es una fórmula para calcular pendientes, y como las pendientes en el punto máximo y mínimo son 0, por eso se deriva, precisamente para calcular las abscisas de la función en la cual voy a tener una pendiente 0. Si hago la derivada, sabemos que la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, menos, porque es una resta, y la derivada del segundo, pues si se dan cuenta, es una constante, y al ser una constante la derivada es 0. Por lo tanto, ya lo que hago entonces es igualar con 0 para estar asegurando que lo que me interesa de la pendiente, lo que me interesa de la fórmula para calcular pendientes, solamente es aquella donde la pendiente es 0. Debido a esa situación me doy cuenta que eso es una ecuación, por lo tanto vamos a realizar operaciones inversas, y si realizo operaciones inversas, este 4 que multiplica va a dividir al 0, pero 0 entre 4 sigue siendo 0, y por lo tanto obtengo que la m va a ser la raíz cúbica de 0. Sabemos que por definición de potencia, perdón, por definición de radicación, el número que multiplicado por sí mismo 3 veces para que te dé el 0, pues solamente es el 0, porque 0 por 0 por 0 me da 0, y entonces eso quiere decir que la abscisa es 0. Eso quiere decir que hay un punto que tiene una abscisa que es 0, pero también hay otro punto que tiene una abscisa que es 0, y también hay otro punto que tiene una abscisa que es 0. Acuérdense que por ser una raíz cúbica quiere decir que hay 3 resultados, y esos 3 resultados me llevan a 3 puntos, aunque ya sé que es un solo punto, pero me está implicando que hay 3 puntos que coinciden en el mismo lugar. En otras palabras, como estoy calculando máximos y mínimos, acuérdense que para hacer el cálculo de los puntos máximos y los puntos mínimos, precisamente se realiza la primera derivada, porque en el punto máximo y en el punto mínimo la pendiente es 0. Eso quiere decir que hay 3 puntos, de los cuales 2 pudieran ser máximos y 1 pudiera ser mínimo, aunque estén en la misma ubicación. Eso es lo que hay que tener contemplado y entendido, porque para las aplicaciones pues eso tiene mucha importancia. Bueno, ya que calculamos ya que calculamos la abscisa, pues entonces lo que debemos de hacer es calcular la ordenada. Aunque el cálculo de la ordenada, para calcular la ordenada, sabemos que lo que debemos de hacer es sustituir la abscisa en la función primitiva. Sabemos que se llama primitiva porque es la primera función, o sea, voy a sustituir en esta función. Por lo tanto, al hacer la sustitución, me va a quedar que la ordenada para una abscisa 0 en la función, el cálculo lo hago a través de el 0 lo elevo a la cuarta y le resto 3, por lo cual pues simplemente checando la jerarquía de operaciones, aquí utilizo la definición de potencia, aunque obviamente pues es multiplicar por sí mismo 4 veces el 0, que me sigue dando 0, y luego utilizo la ley de la resta porque tengo un número con signo negativo. Resulta que entonces voy a tener una ordenada para la abscisa 0 que es menos 3. Eso quiere decir que este primer punto es 0, menos 3, este segundo punto también es 0,3 y este punto también es 0, menos 3. Por lo cual ya puedo empezar a hacer la gráfica. Y haciendo el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, aquí tengo una abscisa que está denotada por la letra m. Recuerden que eso depende de la función. Aquí hay una variable dependiente que está denotada por la función que depende de m. Y me están mencionando que hay 3 puntos que coinciden en la misma posición, que es 0 en la abscisa y menos 3 en la ordenada. Entonces aquí es menos 1, aquí es menos 2 y aquí es menos 3. Y ahora el detalle es que como no tengo un punto máximo y otro mínimo como fue el caso anterior, pues yo no puedo asegurar que la gráfica va así. Si hubiese tenido los 3 puntos, pues posiblemente hubiera tenido algo así,
Por lo tanto, tengo un máximo, tengo un mínimo y tengo otro máximo, pero no es el caso. También pudo haber sido el caso que como son tres resultados, esos tres resultados pudiesen haber sido mínimo, máximo y mínimo, y que la gráfica quedara así. Pero aquí el problema es que los tres puntos están coincidiendo en uno solo, por lo cual no tengo una referencia para saber si es un punto máximo o un punto mínimo. Y entonces lo que vamos a considerar para poder determinar si son máximos o son mínimos es precisamente asignar una abscisa. Y vamos a asignar una abscisa en el lado izquierdo para poder saber qué es lo que pasa antes, en la parte que está antes de ese punto que pudiera ser máximo y mínimo. Entonces, una abscisa que está antes podemos considerar menos 1 y por lo cual vamos a calcular la pendiente en menos 1, porque yo quiero saber si la pendiente me indica que está subiendo o la pendiente está indicando que está bajando de izquierda a derecha. Por lo tanto, hago la sustitución en la derivada precisamente para saber qué es lo que está ocurriendo, y de ahí tenemos, bueno, obviamente estamos haciendo una sustitución, y entonces tenemos el 4 por el menos 1 elevado al cubo, porque así fue el resultado de la derivada. Por lo tanto, al realizarlo relacionado a la definición de potencia, pues me doy cuenta que al multiplicar 3 veces por sí mismo al menos 1, me va a dar un menos 1, y por lo tanto la pendiente en la abscisa menos 1 es de menos 4. Eso implica que como la pendiente es negativa, entonces la gráfica lo que hace es ir bajando hasta que llega a este punto. Y entonces ya sé exactamente lo que ocurre con la gráfica. Ahora bien, para saber qué es lo que pasa después de ese punto, pues también proponemos una abscisa. Vamos a asignar una abscisa, la que sea. Aquí del lado derecho tenemos a la abscisa 1. Y acuérdense que va a ser una sustitución precisamente en la pendiente, o sea en la derivada. Entonces vamos a asignar el 1, hacemos la sustitución, que va a ser 4 por un 1 al cubo, y de ahí volvemos a aplicar el mismo concepto, donde es la definición de potencia, y por lo tanto yo ya sé que la pendiente en la abscisa 1, 1 al cubo, se ha multiplicado el 1 por sí mismo 3 veces y por 4 me da 4. Lo importante de esta es que es positiva. Por lo tanto, si es positiva, eso quiere decir que después del punto va a seguir subiendo. Y eso pareciera una parábola, a pesar que es una función cuarta, pero pues pareciera una parábola. Ya luego vamos a verificar dónde quedan los puntos de inflexión, porque también es necesario conocer los puntos de inflexión. Entonces ya sabemos que para los puntos de inflexión necesito volver a derivar. Ahora vamos a calcular los puntos de inflexión. Y si yo hago la segunda derivada de esta función, bueno, de esa derivada, perdón, entonces voy a tener la segunda derivada con respecto a la variable independiente, otra vez con respecto a esa misma variable independiente, de la función que depende de la misma variable. Por lo tanto, por ser una constante por una potencia, sabemos que la derivada es una constante por la derivada de la potencia, que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que en ese caso me da un exponente 2, multiplicado por la derivada de la base, que es la letra m, con respecto a la variable independiente, que es la misma letra m. De ahí, pues lo que hacemos es hacer operaciones, o sea, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que esta segunda derivada con respecto a la misma variable independiente, por eso ya van dos veces que se considera, me va a dar por resultado un 12m cuadrado. De ahí, para calcular el valor de la abscisa, lo que debemos de hacer es igualar a 0 para conocer cuál es la abscisa donde se cumple esa condición de la segunda derivada. Entonces va a ser un 12m cuadrada igual con 0, de donde estoy viendo que lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Este 12 aquí está multiplicando, entonces va a dividir al 12. Si yo reparto 0 pesos entre 12 personas, pues sabemos que me toca de a 0 pesos para cada persona, es lo que le voy a entregar a cada persona. Y luego la raíz cuadrada, eso implica que voy a tener una m, que es la raíz cuadrada de 0. Pero sabemos que la raíz cuadrada de 0 tiene dos valores. Por lo tanto, voy a tener un punto que le vamos a llamar punto D, que va a tener una abscisa 0,
y va a tener también un punto, y va a haber otro punto que le vamos a llamar punto E, que también tiene la abscisa 0, porque la raíz cuadrada, por ese mismo del número 2, sabemos que tiene dos resultados, o sea, hay dos números, uno positivo y uno negativo, que me dan esos posibles resultados, y lo que me hace falta entonces es calcular la ordenada. Y para calcular la ordenada, sabemos que debemos de sustituir en la función primitiva. Y si sustituyen la función primitiva, habíamos dicho que la función primitiva es la primera, es esta, por lo tanto resulta que la ordenada para la abscisa 0 se calcula como 0 elevado a la cuarta menos 3. Pero ya habíamos visto que eso había ocurrido en la anterior, por lo tanto sabemos que el cálculo de la ordenada es la misma. Eso quiere decir que va a haber dos puntos de inflexión donde voy a tener una ordenada menos 3 y otra ordenada menos 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí es muy curioso porque todo coincide, por lo cual ya con todos esos datos y esas referencias que tenemos, ya podemos empezar a dar los intervalos y los respectivos puntos. Entonces ya vimos que pues resulta de lo que estamos observando que la gráfica primero baja, y eso es lo que va a costar trabajo con esta deducción, porque acuérdense que hay tres puntos de los cuales en realidad no sé si son dos máximos y un mínimo, aunque estén ubicados en la misma razón, en la misma ubicación. Entonces, como primero baja, yo puedo suponer que la gráfica de tercer grado primero baja, luego sube, luego baja y luego vuelve a subir. O sea, tengo un máximo, un mínimo y otro mínimo. Pero como estos tres puntos están juntos, por eso lo único que estamos viendo es que baja la gráfica, llega a esos tres puntos que están juntos y luego vuelve a subir la gráfica. No puede ser de otra manera porque si no estaría pensando en una gráfica que primero sube, tiene un máximo, luego baja, tiene un mínimo y luego vuelve a subir y tiene un máximo. Entonces ahí estaría viendo que como estos tres puntos están juntos, pues la gráfica primero sube y luego baja, o sea, contrario a lo que estoy viendo en la gráfica que calculé. Entonces esa parte sí es importante que la entendamos porque son tres puntos y de esos puntos debo de saber exactamente, o sea, no nada más hay uno máximo y uno mínimo, sino deben ser dos de uno y uno del otro. Para fines de interpretación en el momento que estoy implementando, ahí sí tiene mucha importancia. Entonces, ¿cuántos puntos máximos tengo? Pues tengo tengo un punto máximo y puntos mínimos tengo dos puntos mínimos, aunque están en la misma ubicación. Entonces resulta que el punto máximo tiene una coordenada que es 0, menos 3 y los dos puntos mínimos tienen la misma coordenada que es 0, menos 3. En el caso del punto de inflexión, pues ya vimos que hay dos puntos de inflexión, aunque en realidad ahí no tiene tanto problema. Entonces pasamos al punto de inflexión. El punto de inflexión también es 0, menos 3 y solamente hay que hacer el indicativo que son dos puntos de inflexión. Ahora bien, el intervalo de crecimiento, pues observamos no hay tanto problema por esa situación, porque sí se ve que a partir de este punto de inflexión, que ya sabemos que son dos, pues está creciendo. Por lo cual, el intervalo donde está creciendo es desde la abscisa que es 0 hasta el más infinito. Y en el caso del otro, de la parte donde está decreciendo, pues está decreciendo en toda esta parte. Recuerden que no se considera los puntos máximos y mínimos. Y entonces estaríamos hablando que desde menos infinito está decreciendo hasta 0. Recuerden que siempre se hace la consideración que es de izquierda a derecha y por lo mismo se están considerando solamente las abscisas, no considero las ordenadas. Y ahora el detalle con la concavidad, pues es que la concavidad, recuerden que la concavidad es donde, perdón, el punto de inflexión es donde se está uniendo lo cóncavo con lo convexo. Entonces, el punto de inflexión no se puede considerar como concavidad o como la parte donde es convexo. Simplemente es el punto donde se están uniendo. Y como el punto donde se están uniendo es el punto de inflexión, entonces yo observo que en toda esta parte se puede recolectar el agua. Por eso yo digo que es cóncavo. Pero no puedo mencionar que la concavidad es de menos infinito hasta más infinito, porque pasa por un punto de inflexión.
Entonces ese punto de inflexión me está diciendo, aquí no hay concavidad, porque ahí es donde se une la cóncava con lo convexo. Y acuérdense que por la manera en que originalmente está la curva, pues hay una concavidad, hay una parte convexa y hay otra concavidad, aunque obviamente no se ve la parte convexa, ¿no? La parte convexa queda en el punto, aunque es un punto de inflexión. Son cosas que se tienen que interpretar obviamente ya cuando se analiza el fenómeno físico, químico o biológico. Entonces la concavidad es desde menos infinito hasta la abscisa cero unida con la abscisa cero hasta el más infinito. Vuelvo a repetir porque no puedo considerar el punto de inflexión como parte de la concavidad. Y en este caso la parte donde es convexa pues no existe porque ya vimos que en una gráfica que es cúbica, que va a presentar un punto máximo, un punto mínimo y un punto máximo, debido a que yo estoy viendo que viene hacia abajo, por eso sé que viene de abajo, y luego todos estos puntos se juntan en una sola ubicación y luego termina hacia arriba, que es lo que estoy viendo ahí. Entonces el convexo, pues esta partecita, pero no existe porque como están juntos los tres puntos, pues ya no hay una región donde hay convexo y por eso se declara inexistente, no existe la parte donde es convexo.